Hola mis queridos amigos de YouTube, y bienvenidos a otra entrega de The Way of Gary. En este video les voy a narrar 5 historias de terror basadas en hechos reales. Antes de comenzar, les comento que no estoy usando mi voz real, porque me ponía muy nervioso al narrar con mi voz y me trababa, jeje. Bueno, empecemos. El teléfono. Historia basada en hechos reales. Lo que os voy a contar le sucedió a mi madre cuando yo era todavía muy pequeña. Esto ocurrió poco después del fallecimiento de mi padre en un accidente de tráfico, dejándonos solas a mí y a mi madre. Según cuenta ella, una noche lluviosa, mientras leía un libro en el salón, el teléfono empezó a sonar. Ella, extrañada por lo tarde que era, preocupada, descolgó el teléfono y preguntó quién era, pero nadie le contestó. Unos instantes después, el teléfono volvió a sonar. Ella dudaba y se sentía insegura, sola, conmigo pero sola, y el teléfono no paraba de sonar. Al fin, se dispuso a coger el teléfono de nuevo, pero nada, no había nadie al otro lado, no contestaban, por lo que, aterrada, subió a mi habitación y me cogió en brazos, según ella, para no sentirse desamparada en medio de la noche. Claro, en los tiempos que corren. Aún no se había sentado en su sillón, volvió a sonar el teléfono. Harta y decidida para batir el miedo que sentía, contestó al teléfono, y de nuevo, nada se oía. Entonces, llamó a la policía y explicó lo sucedido. La policía la tranquilizó y le dijeron que localizarían la llamada. Más tranquila, se sentó pero sonó otra vez, cogió el teléfono tranquilamente pero nadie contestaba. Muerta de miedo, insegura y temblorosa, sonó repetidamente el teléfono y con paso titubeante se acercó, descolgó y una voz dijo: "Señora, hemos localizado su llamada, la llamada proviene de su propia casa. Teníamos 2 teléfonos, el del salón desde donde hablaba ella con la policía y el otro, el de la habitación de mis padres". Almas en pena. El silente espectro merodeaba casi turno por el Campo Santo. Tenía hambre y así pareciera un caníbal necesita alimentarse. No podía comerse a los vivos, estos estaban fuera de su alcance, pero los espíritus recientes de gente fallecida, niños, ancianos, y mujeres, era el alimento de los espectros andantes. Por eso cada noche merodeaba el cementerio aquella alma en pena, que no encontraba el descanso. Ese día en una lúgubre fosa común había varios cadáveres. Niños, hombres, personas sin familia, muertos en la indigencia, en plena calle. El aura de aquel espectro se sintió atraído por aquella energía que emanaba de aquella sepultura, necesitaba alimentarse de aquella energía reminiscente. Cada día hacía lo mismo, se alimentaba de la energía de cadáveres recién fallecidos. Se daba su festín y luego vagaba, lamentándose de su destino. Su agonía era indescriptible, pero solo era oída por el resto de los espectros que por allí vagaba. La energía que quitaba a aquellos cuerpos los convertía en los siguientes espectros que vagarían por la eternidad, en la lontananza de aquel Campo Santo. Y entre tanto lamento, no todos los espectros eran iguales. Algunos no se alimentaban de la energía de otros cuerpos, más bien los miraban por encima del hombro con gran desdén. Solo los visitaban y antes de llegar a su destino se presentaban ante ellos. Otros en cambio les encantaba asustar a niños y ancianos, se impregnaban del terror que producían en ellos, adoptaban los más espeluznantes formas, caras terroríficas, cuerpos amorfos, verdaderas deformidades, sonidos y ruidos de ultratumba. También aquel Campo Santo existían espectros buenos, los menos, pero también existían y daban compañía a los muertos recientes. Estos se regocijaban de la esperanza de aquellos cadáveres, del deseo de ver a sus familiares y seres queridos. Aquellos espectros solo podían visitar tumbas, fosas comunes que no estaban bendecidas, ni tenía a nadie que fueran a visitarlas, almas perdidas como ellos. Esas eran las leyes que imperaban en aquel Campo Santo. La mayoría de los muertos encontraban su destino, en cambio otros vagaban por sus recintos como almas en penas, sin encontrar nunca la paz y descanso que tanto necesitaban. La mansión del viejo Pedro. Desde el momento en el que Luis entró a la casa se sintió observado por alguien. Pero sabía que esto era algo ridículo, pues el viejo Pedro había muerto una noche antes y él no tenía familiar alguno, ni mucho menos un amigo que pudiera estar ahí. Luis no quiso prestar atención a esto, pues creyó que solamente eran sus nervios traicionándolo en el peor momento posible.
Por lo tanto, se dispuso a recorrer la casa de un lado a otro lo más rápido que pudo. Cada vez que Luis pasaba junto a uno de los varios cuadros que colgaban de las paredes de la casa, por alguna extraña razón se volvía a sentir observado, como si las personas retratadas en las pinturas fuesen quienes no lo dejaran de mirar rencorosamente por haber entrado a la casa. Sin embargo, una vez más, Luis no prestó atención a algo que sabía era imposible. Luego de haber recorrido la casa entera, Luis creyó encontrar lo que tanto buscaba, una sólida y pesada puerta de acero oxidado. Tras forzar la cerradura de la puerta, al igual que lo había hecho antes con la puerta de la entrada, Luis fue ágilmente al interior del cuarto ahora abierto, y de inmediato su atención se posó en un altar en el que se encontraban algunas velas casi extintas y otra pintura más. Al ver el cuadro, un escalofrío recorrió el cuerpo de Luis, pues quien estaba retratado en la pintura no era otro sino el viejo Pedro. No obstante, en ella, el viejo tenía un semblante oscuro y perturbador, incluso podría decirse, diabólico. Hasta ese momento Luis nunca había hecho caso a todos los que decían que al pasar de noche por la casa del siniestro viejo, se le podía escuchar platicar con alguien desconocido. Alguien de quien solo se podía escuchar un horrible y atroz sonido por voz, la cual, al parecer, alegraba al viejo de alma negra únicamente con oírla. A pesar de esto, Luis pensó que esas historias las contaban solo para alejar a la gente del dinero del viejo. Y a Luis el dinero de Pedro era lo único que le importaba de aquel sitio. De pronto, la sensación de que había alguien atrás de él, hizo que la sangre de Luis se helara a causa del miedo y el horror de lo que esto significaba. Todos aseguran que en la noche en la que Luis desapareció de este mundo, se escuchó nuevamente la macabra risa del viejo Pedro, haciendo que nadie volviera a pasar por su maldita casa por tal motivo. Pues además de haber muerto una noche antes, todos sabían que el único capaz de hacer reír al viejo perverso, no era otro más que el demonio mismo. En la oscuridad. Historia basada en hechos reales, esta historia es totalmente verídica. Ocurrió ya hace años en algún bosque en la comunidad de Galicia. Un hombre, de apenas 40 años de edad, iba con su moto por un pedregoso sendero de ese bosque cuando, por alguna extraña razón, decidió adentrarse en él. Jamás se ha podido olvidar de la decisión que tomó aquel día. Y ocurrió lo inevitable. La espesa oscuridad de la noche empezaba a caer sobre la zona y la visibilidad cada vez era menor, hasta el punto de no poder distinguir el sendero. Incapaz de recordar el camino de regreso, empezó a dar vueltas y siempre, al final, se encontraba en el mismo lugar, no avanzaba ni retrocedía. La desesperación y el miedo se apoderaron de él, pero lo peor estaba por llegar, en la oscuridad los miedos aumentan. Para más cúmulo de malas noticias, la moto pincha su rueda trasera. Todo parecía estar perdido. La oscura noche se apoderó totalmente del bosque, y el silencio, era aterrador. Muerto de frío, hambriento, cansado, y sobre todo aterrorizado emprendió el camino a pie. Debía llevar ya una media hora andando cuando por fin vislumbró algo no muy lejos de donde estaba, algo que le hizo recuperar la sonrisa. Una vieja casina de madera, con luz dentro parecía decirle que su desesperación se había acabado. Hay gente dentro, pensó, ¿me ayudarán? Era la segunda decisión desafortunada desde que se adentró en el bosque. Llamó a la puerta, las personas que le abrieron dudo que las haya olvidado y que las olvide en lo que le queda de vida. Una pareja de ancianos, de entre 65 o 70 años le atendieron muy amablemente. Les comentó todo lo que había sucedido, y ellos le invitaron a pasar la noche allí. Él accedió agradecido. La cena no resultó del todo de su agrado, la carne tenía un gusto que él nunca había probado, y el vino 3/4 partes de lo mismo. Dando gracias a los amables ancianos, pidió que le enseñaran sus aposentos, donde pasaría la noche. El anciano le acompañó. Es curioso ver cómo nuestros temores disminuyen cuando tenemos a alguien con quien compartirlos, ¿no cree? Usted parecía muy asustado cuando apareció, pero poco a poco su miedo se fue desvaneciendo. Supongo que escapar en la oscuridad debe volverle loco a uno. ¿Quién sabe si el verdadero miedo se debe encontrar cuando creemos que estamos a salvo? Jejeje, bromeó el viejo. Desvaríos de ancianos, pensó el hombre.
Ya estaba durmiendo, debían ser altas horas de la madrugada, cuando un crujido le despertó. Alguien estaba subiendo las escaleras muy despacio, demasiado despacio incluso para dos ancianos. Era como si fuera sigilosamente mientras trama algo. Esa desconfianza hizo que el hombre se levantara y mirara por la mirilla de la puerta. Lo que vio le puso los pelos de punta. Aquel anciano amable iba hacia su habitación con un hacha en la mano y unos ojos, una mirada que haría echar a temblar a cualquiera. Corriendo intentó desesperadamente huir, buscó sus zapatos debajo de su cama y notó algo líquido y viscoso en el suelo. Se agachó, y vio un cadáver, pegó un grito. Lo que hizo que los pasos del anciano aumentaran su velocidad. Desesperado, abrió la ventana en el mismo momento que el anciano abrió la puerta, y saltó por ella. Echó a correr por el bosque mientras oía al anciano gritar. Puedes escapar de nosotros, pero en la oscuridad estarás eternamente. No puedes huir de tus temores. Siguió corriendo, y no paró hasta el amanecer. Por fin encontró la moto. Y el camino de vuelta por el sendero. Cuando se miró el rostro por el retrovisor, parte de su pelo había encanecido. Por el miedo de aquella noche. Una noche que jamás olvidaría, una oscuridad que le ha hecho dormir todas las noches con la luz encendida. Un miedo del que no puede escapar. Las apariciones en la oscuridad. Historia basada en hechos reales. Yo no creía mucho en historias de apariciones, pero hace más o menos 9 años tuve la desgracia de vivir esa experiencia. Ya hacía varios años de que no iba a visitar la familia a Colombia, así de que ya era hora de ir a verles. Cuando llegué esa noche al aeropuerto y vi toda mi familia esperándome después de un largo viaje, mi felicidad fue muy grande. Pero lo que no imaginaba era cómo sería el final de esa noche. Llegamos por fin a la casa de la tía donde iba a quedarme por 2 semanas. Estaba muy cansada y no quería sino ir a dormir lo más pronto posible, así de que me despedí de los familiares y le pregunté a mi tía cuál sería la habitación que podría yo utilizar para dormir esas 2 semanas. Naturalmente me mostró enseguida ella el cuarto. Lo había adornado muy lindo con flores y adornos que hacían resaltar muy bonito el cuarto. Era algo pequeño pero acogedor. El problema empezó cuando cerré la puerta después de haber tomado una ducha y estar lista para mi merecido sueño. Cuando apagué la luz, tenía la sensación de no estar sola, como si alguien estuviera a mi lado. Traté de taparme lo más que pude con la manta que me cubría y tratar así de dormir, pero serían solo 15 minutos transcurridos y un ruido me despertó. Abrí los ojos en la oscuridad y con el reflejo de la luna en el cuartito vi una sombra de alguien parado al frente de mi cama mirando hacia donde yo estaba. Estaba tan aterrada de que no supe en ese momento si gritar o prender la lámpara que estaba en la mesita de noche. Opté por encender la lámpara lo más rápido posible. Y para mi sorpresa no había nadie más. Bueno, pensé que por el cansancio tal vez veía cosas que no existen. Apagué de nuevo la luz y me enrollé bien con la manta hasta la cabeza y allí fue cuando sentí que una persona abría la puerta y se sentó preciso a mi lado en la cama y ya se quería ponerse cómoda. Fue cuando me levanté como un resorte de ese lugar y prendí la luz del cuarto. Y para mi mayor sorpresa no había nadie acostado en esa cama. El resto de la noche lo pasé con la luz prendida y sin poder dormir del susto. Al día siguiente le dije a mi tía de que me disculpara pero de que prefería dormir en la sala y nunca más en ese tenebroso cuarto. Así pasaron los días y un día estando con los nietos de mi tía, riendo y echando cuentos me pregunta de pronto mi primo, oye, ¿no te asustaron mucho en el cuartito? Y así fue como me enteré de que ese lugar existía la presencia de un fantasma. Hacía muchos años atrás de que había vivido en esa casa una hermana de mi abuela, ella se había casado muy joven con un señor bastante mayor que ella, al mes de casados falleció él y ella quedó trastornada para siempre. Nunca volvió a salir de la casa y nunca volvió a querer conocer a alguien para rehacer su vida. Ella envejeció y murió después de muchísimos años. Yo le conocí y por eso sé de que es cierto su historia. Al quedar ella sola y trastornada mi tía se hizo cargo de ella hasta el final de sus días. Y su espíritu quedó por siempre rondando en ese cuarto. La casa la vendieron no hace mucho, pero yo me imagino de que si no destruyen ese cuarto, ella o mejor dicho la aparición de ella va a seguir sucediendo. Ahora si no soy más incrédula en cuanto a temas de fantasmas. Solo lástima de que yo haya tenido miedo de ella, pues de pequeñuela yo le quería mucho. Vaya, tranquilo, Pablo. Perdón, me agarro distraído, me asusté. Está bien, está bien. Se... Cagás, me pegué. Acá.
Va. Bueno, y acá.